Bien, Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos. buenas Buenas tardes. tardes a cada una de las personas que se conectan a este espacio. Muchas gracias. Súper bienvenidos. Es una alegría que nos acompañen en este tercer día de la Semana Internacional del Coaching, aquí en nuestro capítulo ICF Colombia. Y bueno, súper emocionados. Ya estamos en el Ecuador de esta serie de eventos y de ponencias que hemos programado a lo largo de esta semana. Hoy, pues no es la excepción. Vamos a tener, digamos, un encuentro bien interesante. Nos acompaña Manuel Puerta, es miembro de ICF. No voy a hacer spoiler porque, pues, la persona que lo va a presentar va a ser Francisco Villalta, nuestro director de educación. Eh, pero antes de arrancar, Manuel, quiero darte las gracias por aceptar este llamado y por venir a compartirnos gran parte de ese conocimiento tan inmenso que tienes. Muchas gracias. Y a todos los que se conectaron, gracias por estar aquí. Francisco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Liliana. Bueno, gracias también a todas las compañeras y compañeros de Junta Directiva que nos acompañan, María T, Juan, no sé si logro ver algún otro, a las personas que sigo viendo aquí de manera recurrente y consistente, acompañándonos y acompañándonos y permitiéndonos estar con ustedes, de verdad, un millón de gracias. Eso nos dice que algo hemos hecho bien, ¿verdad? Porque lo opuesto sería, necesitan buscar vida, ¿no? Y no, algo hemos hecho bien como para que se mantengan siguiendo estas conversaciones que tenemos. Lo de hoy cambia un poco el tono o la música que hemos traído estos días. Todo es parte del mismo concierto, ¿no? Como las muñecas estas matrioscas que se engarzan unas en otras, pero dando colores diferentes para algo que está vinculado de una forma u otra de manera sistémica. Eh, esta conversación de hoy es una conversación que yo creo que nos va a tocar a todos, porque en más de algún momento, no sé ustedes, pero en más de algún momento en el ejercicio profesional, yo he escuchado colegas en sesiones de supervisión, o lo he planteado yo en mis sesiones también, o me ha pasado, que yo me pongo a pensar al servicio de qué estoy yo, al servicio de quién estoy, quién es mi cliente, el equipo, el líder, el sistema, la industria, el mercado, algo más grande. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo? ¿Desde qué lugar me estoy montando? Esta vaina que hago, lo hago en el ejercicio de la libertad. Estoy dispuesto a pagar el precio de no entrarle a algún trabajo o algún proyecto en nombre de sostener aquello en lo que verdaderamente creo. ¿Cuán coherente y consistente soy con mis principios dependiendo del momento del año en que estoy y el cumplimiento no de mis metas presupuestarias personales? En algún momento nos hemos sido atravesados por este tipo de inquietudes. Y bien, Manuel, que nos acompaña el día de hoy, es una persona que no es nueva en este asunto. Manuel tiene más de 35 años de experiencia acompañando a organizaciones y liderando organizaciones en materia de gestión humana, transformación organizacional, desarrollo de liderazgo en toda la América de habla castellana. Manuel ha ocupado cargos de alta dirección, incluyendo vicepresidencia de recursos humanos en organizaciones de gran complejidad, en industrias muy competentes, muy dinámicas y de alta demanda, y ha liderado estrategias de cultura, talento y desarrollo directivo. Actualmente, desde hace algún tiempo, desde hace 10 años, conversábamos antes, dirige desde su organización OKS, Organizaciones con Sentido, el CONCONCA, acompaña líderes a organizaciones integrando análisis social, desarrollo humano, teoría de guión mental. Su mirada combina la experiencia ejecutiva a la hora del hacer que pasen las cosas, la mirada de consultor y una lectura crítica sobre las tensiones que hay entre desarrollo, control y resultados en el mundo organizacional desde una mirada sistémica, desde una mirada holística. Y si le encuentran algunas afiliaciones con la propuesta del doctor Viktor Frankl, no es casual. Así que para nosotros es un privilegio que nos acompañes el día de hoy, Manuel, en un tema que desde que conversamos en el backstage a mí me volcó la cabeza. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Y Lili y yo lo que vamos a hacer es compartirte preguntas conforme vayan apareciendo y el micrófono es suyo. Bienvenido.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco, y gracias, Liliana, por esa introducción generosa, muy especiales de parte de ustedes. Y muchas gracias a todos los amigos y colegas que nos acompañan hoy. Reconozco a algunas de las personas que están en este espacio. Y bueno, creo que Francisco acabas de hacer una introducción muy clara, muy precisa de cuál es mi intención hoy en este espacio. Voy a verificar que ustedes estén observando mi pantalla, ¿sí? Sí, ahí se Sí, ve. se ve perfecto. Listo, y me escuchan también bien, ¿verdad? Te escuchamos Sí. perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, para continuar con el encuadre que Francisco nos estaba haciendo de mi ponencia, que espero que sea un conversatorio, y cuando digo conversatorio es porque quiero que abran sus micrófonos cuando lo consideren pertinente y vamos logrando juntos construir una idea que espero que les genere mucho valor. Y el encuadre que quiero hacer es precisamente de dónde salen los clientes cuando somos coach. Y para mí hay dos fuentes muy claras. El coaching particular de esa persona que directamente me busca y quiere trabajar conmigo, o ese cliente organizacional que quiere que se haga una intervención para su empresa. Y voy a hablar específicamente del coaching organizacional. Ese es mi encuadre de la conversación de hoy, sin dejar de decir que prefiero el coaching particular por una razón muy clara en mi experiencia, y es que las personas llegan libremente al proceso. Las personas de su bolsillo quieren invertir en su desarrollo y en su vida. Y ese propósito ya es libre, y el compromiso, en mi experiencia, arranca de una manera diferente a este proceso organizacional, donde tengo que confesarles que en mi experiencia también, y para no ser repetitivo, todo lo contaré desde esa experiencia, no necesariamente las personas que llegan a estos procesos a través de las organizaciones llegan con ese mismo nivel de libertad y de tranquilidad. Entonces, a eso quiero dedicar la ponencia, el conversatorio de esta noche, a ese coaching organizacional. Cuando como coach entras a trabajar con alguien en una organización, hay una promesa implícita en el contrato de coaching hacia el coachee. Voy a traer aquí 4 elementos de esa promesa de la relación. Primero, la promesa de que ese espacio es suyo. Segundo, que lo que ocurra ahí le pertenece. Tercero, que puede ir donde necesite ir. Y cuarto, que es un espacio seguro. Y eso es de la esencia del coaching, y está bien y es importante. Esta ponencia es sobre lo que pasa cuando esa promesa no se cumple, y sobre lo que hace o debería hacer el coach cuando descubre que está en medio de eso. Voy a tomar aquí mi pasador y porfa me confirman si la diapositiva ha pasado, que a veces se queda pegada a la presentación. Sí, sí está pasando. Perfecto. Permítanme contarles una situación que es una experiencia propia, que no es hipotética. Un proceso de coaching con líderes en el marco de una transformación organizacional. El objetivo declarado por la empresa y por sus directivos era muy claro: fortalecer capacidades, facilitar la adaptación de un grupo de ejecutivos a nuevas exigencias del negocio. Las sesiones funcionaban técnicamente bien. Las personas llegaban preparadas, formulaban sus compromisos y agradecían el espacio. Y en la sesión siguiente
todo seguía igual, nada cambiaba. No por falta de capacidad, no por falta de voluntad aparente, sino porque algo en el encuadre mismo del proceso estaba haciendo imposible lo que el coaching promete. Eso es lo que me propongo explorar hoy con ustedes. Cuando el coaching, sin saberlo, deja de acompañar y empieza a adaptar. No es una pregunta retórica. Y si voy lento en mi presentación, es porque quiero que sea así, para que vamos sintiendo, observando y escuchando lo que hay aquí. Es la pregunta que tardé años en permitirme hacer, porque hacerla implica algo incómodo, que el problema no está siempre en el coaching, ni siempre en las herramientas. A veces está en las condiciones en las que ocurre el proceso y en la falta de criterio para leer esas condiciones. De eso es que quiero que conversemos hoy. Quiero plantear algo que en nuestra comunidad profesional rara vez se dice con esta claridad. El coaching organizacional tiene un problema estructural, no de herramientas, no de formulación, de contexto. Ocurre dentro de sistemas que tienen sus propias agendas, sistemas donde hay presión por lograr resultados. Pues claro, las organizaciones son empresas que tienen que lograr resultados. Ocurren dentro de sistemas donde hay evaluaciones que a veces son explícitas y otras veces encubiertas. Expectativas de cambio conductual en plazos definidos. Y cuando eso no se lee con criterio, el proceso que llamamos coaching puede dejar de ser un espacio de desarrollo y convertirse en algo muy diferente. Hay dos fuerzas que coexisten en cualquier proceso de coaching organizacional. Una la podemos observar acá. Díganme por favor si mi mouse ustedes alcanzan a ver el puntero. Sí, señor. Sí, Perfecto. Aquí hay un bloque que es el bloque del desarrollo. Una fuerza tremendamente importante donde coexiste el coaching en las organizaciones, en un programa de desarrollo de algunos ejecutivos o empleados de la empresa. El espacio donde la autonomía es posible, donde la persona puede explorar sin miedo y se puede explorar a sí misma, donde el coaching tiene un profundo sentido. Pero también hay una fuerza que es la de control, no necesariamente explícita en el proceso, no necesariamente maliciosa, pero es una fuerza real. Presión de resultados, evaluaciones encubiertas, participación que no es del todo libre, agendas que el coach conoce perfectamente, aunque nadie las nombre. Ahora, el coaching siempre ocurre en las organizaciones en la intersección de estas dos fuerzas. Eso no es un problema en sí mismo, es la condición real del coaching organizacional. El problema es cuando el coach no lo lee. Y aquí tengo dos preguntas para que ustedes se hagan, no hay que responderlas en público. Primero, ¿en cuál de estos espacios ocurrieron sus últimos procesos de desarrollo, de control en ambos? Y la pregunta es si lo sabían desde el inicio del proceso, si cuando ustedes los llamaron para hacer la intervención, esto fue claro desde el principio, porque eso marca una diferencia.
Quiero mostrarles ahora una distinción que en mi experiencia muy pocos procesos de coaching se hacen explícitamente. Hay una diferencia que parece sutil, pero no lo es, entre un proceso que produce transformación genuina y uno que produce adaptación defensiva. Miremos la transformación genuina. La persona elige desde adentro. El cambio tiene raíz propia. El error no es una amenaza. Que aparezca el error es parte del proceso. Las preguntas del coach expanden el proceso y expanden la conciencia del coachee. Y el silencio en el proceso se puede sostener porque se interpreta la transformación genuina como reflexión. Ahora, en la adaptación defensiva, la persona responde a la expectativa, pero no a su criterio. El cambio es de superficie. El error genera temor. Las preguntas incómodas producen ansiedad y el silencio se vuelve un riesgo. Lo más inquietante de esta distinción de la transformación genuina y la adaptación defensiva es que desde afuera los dos procesos se pueden ver casi iguales. La persona cumple, participa, agradece. El coach que no lee el contexto puede confundir adaptación con transformación durante semanas enteras. A veces, perdón, ¿a- ¿alguien iba a decir? No. No, hay Micrófono un abierto. micrófono abierto. Manuel, pero aprovecho para decirte, hay algunas cosas aquí que se han ido notando. Tú nos dices en qué momento, si quieres avanzar un poco más antes de que te las planteemos, porque capaz nos vas respondiendo conforme vas pasando. O Dime tú. sea, ¿Qué? continúo. Lo que ustedes consideren Ok, más ok. Continuamos un poco y en unos minutos, pues, te perfecto. regalamos algunas preguntas y comentarios. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Volvamos al Ok. caso que les mencioné al inicio, pero ahora con la distinción que acabamos de construir. Más que explorar, los participantes buscan responder correctamente. Estoy hablando de la experiencia que les narré hace un momento, de mi experiencia en un proceso organizacional. Esa frase lo dice todo. No estaban en un proceso de desarrollo, estaban en un proceso de adaptación y nadie lo había nombrado, ni ellos, ni el coach. La pregunta que me hago hasta hoy es, ¿qué estaba operando debajo de la superficie que el proceso no alcanzaba a ver? Voy a parar ahí para saber si hay alguna pregunta o comentario hasta ahora Hay, y si profundizando. Dale. hay. Hay varias cosas, bueno, incluso nosotros hemos puesto algunas. Eh, yo creo que están relacionadas entre sí. Te voy a ir comentando. Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, te las voy a decir varias porque capaz se relacionan. Seguramente tú les vas a encontrar por dónde entrarles o si más adelante las respondes. Una es, bueno, en qué se convierte el coach cuando deja de acompañar y empieza a adaptar? Luego este tema que planteabas de control y de desarrollo, como que son dos fuerzas muy propias de todo sistema, ¿no? Hay algunas fuerzas que tienden a la homeostasis y otras que tienden a la entropía, que son condiciones propias. El tema es que, a ver, justamente pareciera que algunos procesos de coaching organizacional arrancan cuando alguien en la organización es capaz de darse cuenta que esas prácticas adaptativas pueden poner en riesgo la sostenibilidad del mismo sistema y por otro lado, no siempre hay claridad de en qué dirección puede llevar el otro proceso, el de desarrollo, ¿verdad? Porque como bien tú dices, puede ser la misma propuesta,
la misma propuesta elaborada por el coach puede aplicarse tanto a un proceso que va por el lado, voy a utilizar una frase, por una expresión, por el lado oscuro de la fuerza o por el lado luminoso. Y luego aquí aparece cómo distinguir un proceso genuino de desarrollo de uno orientado a moldear conductas y otra más. ¿Cómo nos colocamos frente a esto que aparece, frente a esto que emerge? O sea, vemos la organización que es una en la que la gente trata de calzar y cómo como coaches nos colocamos frente a eso. ¿Desde qué lugar lo vemos? ¿Lo vemos de manera amable? ¿Lo vemos de manera amorosa? ¿Lo vemos de manera respetuosa? Y finalmente, Manuel, vea lo que ha provocado en este ratico. Hay empresas que sí hacen coaching de desarrollo, nos dice Patricia, pero y que se requiere una mirada de la empresa muy genuina sobre el ser y sus necesidades. Aquí hay un montón de cosas que te lanzamos. Ve usted cómo se las acomoda, que yo sé que la vas a ver acomodar. Ok, muchas gracias, Francisco, por el resumen y gracias a todos por su conversación. Algunos de los temas los voy a desarrollar más adelante. Me voy a detener en tres cosas. Lo primero, esta intersección donde ocurre el coaching real es natural. Es natural que sea un tema de desarrollo y es natural que sea un tema de control. Y el problema no es que existan esas fuerzas. El problema es cuando no se reconoce, cuando no hay esa claridad desde el principio, cuando en la conversación inicial del coach con la organización, con la empresa, con el directivo, con el presidente, con el jefe, con la persona de gestión humana, esta conversación no se da. O se da y no completamente abierta, porque de pronto hay temas de control que son inconscientes. Voy a dar un ejemplo. Por eso decía en algún momento que esto no se debería leer como malicia. Es un proceso natural. ¿Qué pasa? Una persona en una organización tiene una oportunidad. Todos tenemos oportunidades, oportunidades de desarrollo, sin lugar a dudas. Y en la medida en que se van escalando posiciones o se van asumiendo roles nuevos o simplemente se cambia el rol, pues hay que tener una capacidad de acomodarse a ese estilo y un proceso de coaching lo facilita y ayuda. Cuando una empresa le ofrece a una persona que participe en el proceso, hay que entender para qué la participación y hay que entender la declaración de éxito del proceso. Seremos exitosos si qué, si logramos qué, si pasa qué. Y ojo con esto, en esa conversación genuina, para hablar de otra pregunta, puede ocurrir incluso que el coachee termine retirándose de la organización que está invirtiendo en su desarrollo, porque lee, descubre, se da cuenta que la atmósfera de la organización en la que se encuentra, pues no es necesariamente la que le genera valor. Y la pregunta allí es, ¿el proceso fracasó? La empresa invirtió, el ejecutivo se fue. Interesante, ¿no? Entonces, de nuevo, desarrollo y control coexisten, es natural. Segundo, ¿cuál es la conversación que tenemos para encuadrar el proceso? Y tercero, ¿en qué momento nos damos cuenta? Nos damos cuenta en las primeras sesiones, el grado de tensión, de nerviosismo, de angustia que una persona puede mostrar en un proceso como estos. Por eso ese chequeo emocional para entender si el coachee está allí en libertad, está allí porque realmente le interesa el tema, va a ser muy importante. Cuando yo preparaba este conversatorio, recordaba algunos casos de personas que llegan tremendamente entusiasmadas a estos procesos, que son los que más me preocupan de una vez les cuento, porque llegan y dicen, no, esto es una maravilla, yo estaba esperando, esto es una oportunidad de oro, mi jefe me mandó, me encantan estos temas, yo vengo con una apertura espectacular, he hecho coaching en no sé dónde y he hecho estos procesos de transformación y he ido a la India y es que esto me apasiona y me gusta y me he certificado y entonces, ¿por dónde arrancamos?
Y yo digo, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde? ¿Cuál es el grado de conciencia que hay en este proceso? Simplemente por colocar ejemplos, que yo sé que aquí hay muchos ejemplos, pero cierro también con lo que te entendí que dijo Patricia. Hay empresas que se acercan a estos procesos de manera genuina, pero eso al final del día hay que saberlo leer. Las otras preguntas espero poderlas desarrollar en lo que sigo presentando y por favor, si no lo logro, al final las miramos de nuevo. Para responder esa pregunta, que estaba operando debajo de la superficie, que el proceso no alcanzaba a ver, les voy a presentar un marco conceptual que guía la ponencia de esta noche o de esta tarde. Y es la teoría de guión mental, la cual parte de una premisa fundamental, y es que las personas no llegan a las organizaciones como páginas en blanco. Todos hemos aprendido formas de vivir dentro de los sistemas, y cuando hablo de los sistemas, hablo específicamente del sistema organizacional, que es en lo que he marcado mi conversación. Y traemos guiones. ¿Qué son los guiones? Son narrativas internas, muchas veces inconscientes, y lo voy a volver a repetir, porque aquí hay mucha inconsciencia. Estamos hablando de comportamiento humano, y los seres humanos no somos tan conscientes como creemos de lo que hacemos en la vida. Y cuando observamos al otro, creemos que porque está diciendo o haciendo o pensando, manifestando, dejando de hacer, todo lo hace desde un nivel de conciencia elevado. Y no necesariamente es así. Traemos narrativas internas, muchas veces inconscientes, que orientan cómo interpretan lo que les pasa, cómo responden a la autoridad y qué creen que ocurrirá si no cumplen las expectativas. Esos guiones tienen tres componentes que nos interesan aquí. Las creencias sobre sí mismo y sobre el entorno, los mandatos internalizados del sistema, lo que hay que ser para sobrevivir en la organización y los temores que regulan el comportamiento cuando el sistema evalúa. En el caso que les presenté de la vida real, estos tres elementos estaban completamente activados y el proceso de coaching, sin quererlo, los estaba alimentando. De nuevo, esto no es un tema de mala fe de nadie. Esto es un tema de entender que los seres humanos tenemos reacciones naturales de conservación y que en un proceso de estos es muy común que la gente se sienta amenazada. Y cuidado, amenazados todos. Y se los voy a explicar de la siguiente forma. Vamos a analizar la primera fila de esta diapositiva. La primera fila es esta. La participación, sigo hablando del caso que les estoy compartiendo, no era realmente voluntaria. Para varios de los líderes, el proceso estaba implícitamente vinculado a su evaluación y a su permanencia. Esto activó un mandato muy conocido en las organizaciones. Debo adaptarme para permanecer. El efecto fue autocensura sistemática. ¿Qué es eso? Que la persona se inhibe de pensar, de sentir y de actuar libremente. Y esto no ocurre como una decisión consciente, como respuesta automática del guión, de la supervivencia del ser humano. Ahora miremos la segunda fila. El coaching estaba vinculado, aunque nadie lo dijera, a una evaluación implícita. Eso activó la creencia de que ese espacio no era un espacio seguro. Y cuando el espacio no es seguro, las personas no exploran.
cumple. ¿Qué pasa en la tercera fila? Había presión de resultados en plazos definidos, porque esta organización se tenía que transformar a unos retos enormes de negocio. Eso activó el temor más paralizante en contextos organizacionales, el temor a equivocarse. Y cuando hay ese temor, la persona no busca su propia respuesta, busca respuestas correctas. El proceso estaba bien diseñado técnicamente, pero las condiciones lo vaciaron de sentido. Hasta aquí hemos hablado del guión del coaching, de los mandatos que él trae, de sus temores, de cómo el sistema los activa sin que nadie lo nombre. Pero hay algo que rara vez se dice en nuestra comunidad profesional, y es el coach también entra al proceso con sus propios guiones. Debo generar resultados. Pues claro, para eso me contrataron. Debo demostrar valor, es lo que me va a permitir continuar. Debo sostener el contrato. Es un contrato importante, es una fuente de ingresos. Debo ayudar, hace parte de mi esencia, de mi vocación, para eso soy coach. Y si el proceso fracasa, pues yo fracaso. Y de nuevo, esto no son situaciones negativas ni malas, ni perversas, ni mucho menos, porque aquí hay responsabilidad. El tema es cuál es el límite en esa responsabilidad y cómo yo me cuido en este proceso. Si hay alguien a quien cuidar en un proceso de coaching, es al coach, porque es la persona que está poniendo su vida y su servicio en pos de la humanidad. Puede que nos equivoquemos con el coaching y lo podemos reconocer y se lo podemos decir, pero no por hacer eso nos debemos desproteger. Es muy importante protegernos en este proceso para estar tranquilos. Esos mandatos no son malos en sí mismos. El problema es cuando operan de manera inconsciente, cuando empujan al coach a sostener un proceso que éticamente debería cuestionar, porque nadie puede hacer la pregunta, ¿a quién sirve este proceso? Si está operando desde el miedo a perder el contrato, tenemos un problema importante. Y si el coach tiene guión, el directivo que contrata el proceso también lo tiene. Entonces aquí estamos hablando ya de un triángulo bien interesante donde hay que analizar todos los puntos de encuentro para que el proceso se pueda cuidar. El directivo tiene que mostrar que tiene control. El coaching me debe dar resultados visibles. No puedo mostrar debilidad ante mi equipo. Quien no cambia, no encaja. El proceso es una inversión que debo justificar. Estos mandatos no son una crítica al directivo, son la descripción honesta de la presión que él también carga. Pero cuando el guión del directivo define el encuadre del proceso de coaching, sin que nadie lo haga explícito, el coach opera dentro de un sistema que tiene sus propias reglas no escritas. Y esas reglas silenciosas son las que determinan si hay libertad real para que el proceso ocurra. Tres guiones en juego al mismo tiempo: el del coachee, el del coach, el del directivo, y el proceso ocurre en la intersección de esos tres. Como sé que están pensando en soluciones y yo lo que quiero es generar conciencia y después soluciones, las entrevistas preliminares son fundamentales. Incluso yo recomiendo siempre entrevistar al jefe del coaching. Y si es el presidente,
de una compañía a su junta directiva. Y si es el presidente de la junta directiva, algunos de sus pares. Siempre conversar con quien tiene esa figura de autoridad, porque esto es un proceso corresponsable. Las personas somos resultados de las interacciones que tenemos con otros. Y aquí conocer a los otros y su guión también es importante. El problema más difícil no es la mala práctica, es la ceguera ética producida por el propio sistema. Cuando una organización normaliza la presión, cuando todos los guiones apuntan en la misma dirección, el coach puede dejar de ver lo que está ocurriendo. No por negligencia, por inmersión. El problema no era que el coach no supiera usar las herramientas. El problema era que el coach no supo que el problema era que nadie, perdón, había hecho una lectura real de las condiciones. Miremos aquí estos bloques inferiores. Leer el contexto antes de intervenir, no durante, antes. Sostener la ética cuando el encuadre presiona, incluso cuando el cliente no lo pide, incluso cuando el contrato no lo exige, y saber cuándo no intervenir. Cuando la única práctica honesta es decirle al cliente que las condiciones no permiten un proceso genuino. Hasta aquí hemos construido un argumento. He nombrado la atención, les he contado el caso, hemos entendido lo que opera debajo. Ahora viene la pregunta que realmente importa para nuestra práctica, que varias de las preguntas que me leyó Francisco ahora la tienen y es, ¿y entonces qué hacemos? Quiero proponer algo que puede sonar incómodo. El criterio no es lo que sabes hacer, es lo que decides hacer cuando las condiciones del proceso no son ideales. Cualquier coach bien formado sabe hacer preguntas poderosas, sabe escuchar, sabe sostener el silencio, sabe aplicar los modelos, pero muy pocos se han entrenado para tomar decisiones cuando el contexto hace que aplicar esos modelos sea éticamente cuestionable. Eso es lo que quiero trabajar ahora con ustedes a través de 3 preguntas. 3 preguntas que no son retóricas. Son las preguntas que marcan la diferencia entre un coach que aplica modelos y un coach que ejerce criterio. La primera pregunta es esta. ¿Hay libertad real en este proceso? No libertad declarada, libertad real. ¿La persona que tienes enfrente eligió estar ahí? ¿O llegó porque no hacerlo tenía un costo que no podía pagar? Esta pregunta tiene que hacerse antes de la primera sesión, porque si la respuesta es no hay libertad real, todo lo que hagas después opera desde un encuadre que ya está roto. La segunda pregunta, ¿a quién sirve realmente este proceso? Esta es la pregunta que más incomoda. La hacía Francisco cuando presentaba esta ponencia. Porque la respuesta honesta no siempre es al coachee. A veces sirve al presupuesto de formación que hay que ejecutar en la empresa. A veces sirve a la agenda de un directivo que quiere moldear a alguien sin tener que decirlo directamente. Ninguna de esas respuestas invalida el proceso por sí sola. Pero si el coach no las ve, no puede intervenir con integridad. Y la tercera pregunta, y esta es la más difícil, ¿qué estoy reforzando sin darme cuenta como coach? A veces con la mejor intención, con las mejores preguntas, con el modelo más sofisticado. Estamos diciéndole a alguien que lo que necesita para crecer
es seguir respondiendo a las expectativas del sistema. Y eso no es coaching. Una vez que tienes las tres preguntas activas, la lectura del contexto te va a llevar inevitablemente a una decisión. Y en mi experiencia, esas decisiones son solo tres. La primera, sostener. Cuando hay condiciones suficientes de libertad, cuando el coachee tiene una participación genuina, cuando el encuadre permite una exploración real, tu trabajo es acompañar con plena presencia, aplicar todo lo que sabes hacer sin restricciones. La segunda, tensionar. Esta es la más frecuente y la menos practicada. Cuando las condiciones son parciales o ambiguas, que es en la mayoría de los casos reales, por lo menos en mi experiencia, tu responsabilidad no es ignorarlo y seguir, es nombrarlo, explicitar el encuadre. A veces eso solo ya es la intervención más profunda de todo el proceso. Por último, está no intervenir. La tercera es la más difícil de aceptar en nuestra profesión, no intervenir, cuando no hay libertad real, cuando el proceso, tal como está diseñado, va a hacer daño. En ese momento, la práctica ética no es encontrar la pregunta poderosa que lo salve todo, es cuestionar la viabilidad del proceso mismo. Y eso requiere una valentía profesional que no siempre tenemos. Sostener, tensionar, no intervenir. No son niveles de habilidad, son simplemente decisiones éticas. ¿Recuerdan esta escena con la que habría esta conversación? Comprometía, agradecía, no cambiaba nada. Al inicio de esta ponencia les dije que eso era lo que el proceso mostraba, que algo operaba debajo de la superficie que el coaching no alcanzaba a ver. Hoy tenemos un nombre para eso y tres preguntas para no repetir. Todo lo que hemos construido hoy converge en una sola proposición. Una proposición que tardé años en permitirme hacer. No porque no la pensara, sino porque hacerla en voz alta implicaba cuestionar algo que nuestra comunidad profesional puede dar por sentado. El verdadero criterio del coach no es técnico, es ético. No preguntamos primero qué herramientas usar, preguntamos primero si las condiciones permiten usarlas con integridad. Esa inversión de orden lo cambia todo. Cambia cómo diseñamos los procesos, cambia cómo los negociamos con los clientes, cambia cómo los terminamos cuando es necesario y cambia cómo nos miramos a nosotros mismos cuando salimos de una sesión. Porque sin libertad, el coaching puede mejorar desempeño, mientras deteriora autonomía, puede producir adaptación, pero no criterio. Y con esto cierro para también escucharlos. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Nada más, solamente eso. Ah, Una a ver, pregunta que, yo Detallitos, creía unos que, detallitos. o sea, una solo pregunta que pequeños. tardé tiempo en hacerme, Francisco. Está bien, o sea, no, pero está bien, yo creo que nada más eso, yo esperaba más, dijo un amigo. Mira, está Pero chévere. dame un segundo, Sí, porque este caso que me obligó a revisarme y esas tres preguntas son parte de mi práctica antes de aceptar hoy cualquier proceso exacto, organizacional. exacto. Ahora es el turno y no les voy a preguntar qué aprendieron. No. Quiero preguntarles algo diferente y es qué pregunta les deja esta ponencia y aquí ya soy todo.
Bien, les invitaría a que hagamos eco a lo que nos está planteando Manuel y escriban, si gustan, qué preguntas les quedan, qué preguntas les van a quedar resonando, qué preguntas les van a seguir dando vueltas, ¿verdad? Y se las vamos a ir compartiendo a Manuel. Manuel, eh, esto que tú traes ciertamente es algo que a mí me ha venido entre atormentando, retando y provocando a lo largo del ejercicio profesional y no me cabe la menor duda que las demás personas que estamos acá y recordamos esos momentos en que nos han querido contratar para como que hagamos un efecto aspirina, ¿verdad? O paracetamol cuando lo que se requiere es una intervención más profunda. Y esas ocasiones en que a mí me ha llamado este cliente y me dice, mira Francisco, ¿será que tú nos puedes ayudar en una sesión de mindfulness y de respiraciones? Y yo me acuerdo que más de alguna vez, hace muchos años, yo aceptaba hacer eso y según yo me sentía, wow, yo voy a hacer una gran contribución enseñándole a esta gente a respirar mejor. Y yo me iba, yo me sentía el gurú de la respiración, definitivamente. Pero luego pasó el tiempo hasta que llegó ese momento de que más adelante me han vuelto a hacer esas peticiones de ejercicios de 27. meditación, visualización y toda esta vaina, pero sí, en algún momento mi pregunta empezó a ser esa que tú valientemente traes y es como para qué, porque si yo me encontraba este sistema en que el liderazgo era un liderazgo un poco agresivo, directivo, que no proveía libertad. Y entonces lo que uno llegaba a hacer era como que hacer el payaso, hacer el oso, hacer una actividad que era nada más un mero paliativo. Y entonces, en ese momento que uno se da cuenta de eso, se enfrenta, ya que hizo conciencia, te quedan dos opciones. O ser coherente con eso que te das cuenta, o seguir percutiendo y perseverar en esa gran mentira y en ese personaje en que te estás montando. Y eso es desafiante. Pero aquí te aparece otro tema, Manuel, y es, ok, bien, perfecto, pero si yo dentro de mi marco de creencias y todo eso, yo estoy preocupado porque solo he logrado facturar, solo tengo el 30% de mi presupuesto del año y ya estamos en el mes 9. Caray, es un desafío, Manuel. ¿Qué, qué pregunta nos regalas asociadas con esa realidad? ¿Qué hago con el número, Manuel? Yo creo que esto no Francisco, le va a hacer daño. Yo sé que va a haber inocuidad aquí. Daño no le va a hacer a la gente. Yo sé que no se va a arreglar todo el gran problema de la empresa, pero yo sé que daño no le va a hacer. ok, tú me haces recordar un chiste y es, Ajá. nunca visites a un cirujano que está construyendo una finca, Ajá. porque ya sabemos cuál va a ser el diagnóstico y la salida. Eh, a una pregunta tan concreta de qué hacer cuando somos coach y necesitamos facturar porque tenemos responsabilidades en la vida, mi respuesta concreta es no seas solamente coach, porque si solamente eres coach, pues vas con un martillo en la mano y todo lo vas a ver como un clavo. Y todo es una oportunidad. Y como no le hago daño a nadie, pues que se tome el acetaminofén, le quita el dolor, pero le escondo la apendicitis y de pronto hice daño. Entonces, el tema hay que saberlo encuadrar. Y ojo con esto, desde el principio poner unas reglas de juego muy claras con la empresa. Por ejemplo, cuando a mí la empresa me dice es que yo quiero un reporte de progreso, yo no les hago reportes de progreso. Digo, no, yo no soy un coach de reportes de progreso. Yo quiero que el reporte de progreso lo haga el coachee, Sí, que es el que totalmente. está progresando. Es que no quiero Exactamente. que usted me diga si esa persona es salvable o no. Jamás entro en ese juego. Es más, he tenido conversaciones con presidentes de compañía que me dicen, es que tengo un vicepresidente que me voy a dar la oportunidad de hacer este proceso, si no, lo va a tener que sacar.
Y yo le digo, venga, cierre los ojos. Imagínese que llevamos 6 meses trabajando con ese vicepresidente. ¿Usted qué cree que va a pasar dentro de 6 meses? Y me dice, lo más seguro es que no le va a servir esto. Entonces le dije, ahorrémonos esos 6 meses. No nos Ujú. desesperemos. Porque es que a veces los directivos utilizan estos procesos de coaching para sus niveles de conciencia, para La sus Claro, noches excusa, tranquilas, para claro, decir, la excusa, sí. yo Le di hice, la claro. oportunidad, le di la claro, oportunidad. Pilato. Entonces se lavan las manos y dicen, no, pues yo ya hice lo que la misericordia de Dios me pedía y ya si la persona no lo quiere aprovechar, ya eso se sale de mis manos. Eso es un juego absolutamente delicado. El coaching Entonces, Pilates. exacto. Entonces nos toca definitivamente conversar, alinear y poner unas reglas de juego. Es más, una pregunta es, venga, ¿y si este proceso de coaching no funciona con este funcionario, con este empleado, qué va a pasar? Cuénteme qué va a pasar. Y la persona sabe que va a pasar eso. Y la persona entiende esa situación y viene con libertad, porque si no, te va a seguir el cuento, te va a seguir la Exacto, carreta y va a exacto, perder, todos vamos a perder tiempo. Y al final del exacto, día, si hay un daño enorme, porque lo decía Ariel, el coach se convierte en uno. exacto. Por eso, no muchas personas quieren estar en nuestras manos, Ujú. porque Sí, dicen, ¿cuál sí. es el nivel de profundidad que esto va a tener? ¿Me siguen con eso? Sí, sabes, me recuerda esa vez que ese cliente que frente a una pregunta como esa, lo que yo le decía es, mira, ¿por qué no inviertes eso mejor entonces en un proceso de outplacement? No Por nos favor, engañemos, mejor paga un outplacement si ya casi que decidiste lo que vas a hacer, ¿verdad? claro. Y entonces Y, ya y era otro el camino. Hay un tema de sincerar las cosas, decir lo que uno está viendo, que lo peor que puede pasar es que no le entres ese negocio y no pierdan tiempo ambos, no se dañe nuestra reputación y no quedes como cómplice de algo que pudo haber sido evitado, evitado a tiempo. estoy de Ah, acuerdo con eso. Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Después miramos el método. ¿Cuál es la bueno, intención? a ver, yo a Patricia Gómez la veo moviéndose mucho como que con algo quiere decir o plantear. A ver, Patricia, cuéntanos. No, esta conferencia para mí ha sido espectacular. Agradezco mucho el seniority, la experiencia y como todo lo que se nota que eres. Muchas gracias. Eh, todo me suena, o sea, todo me suena, todos los ruidos que hay, todos los escenarios a mirar, todas las interferencias puede ser que existen. Y lo que me planteo es, bueno, y al contrario, ¿cómo es, no? Cuando te contratan claramente para un proceso de adaptación de una persona, porque ocurre y es visible. Te dicen esta persona necesitamos que haga coaching, que mejore sus habilidades de liderazgo y delegación con su equipo porque está en muy mal desempeño, entonces se vuelve como de adaptación. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es adaptación? ¿Qué es desempeño? O sea, a todas esas palabras hay que hacerles doble clic para entender qué hay detrás. Y ojo, entender que somos parte de un sistema. Así como los seres humanos no somos páginas en blanco, tampoco somos estrellas fugaces. Hacemos parte de una cosmovisión. Y esa cosmología hay que entenderla en las organizaciones. Y venga, a esta persona le falta impacto en quiénes. Y venga, hablemos con esos quiénes y Bueno, entendamos qué es lo que pasa. Y ojalá pudiéramos ir a mirar la cotidianidad del relacionamiento de ellos para entender qué hay detrás, porque también hay unos sesgos de la persona que te está llamando. Ujú, ujú. Y ojo, no es la conversación con recursos humanos, es la conversación con las personas con las que interactúa ese ser humano, porque en esa interacción es donde están las oportunidades. No, no sé, Patricia, creo que te interrumpí, pero quería complementar lo que me estabas diciendo. no, está buenísima la interrupción porque sí, porque me hago esa pregunta, ¿no? Porque sí, no, a mí me han contratado a veces porque ya hay confianza y como, mira, le estamos dando la oportunidad a esta persona para que mejore, ¿ya? Pero ahí hay como una cosa como de salvadora, como que no suena, como que después me hace decir que el coaching no funcionó, entonces la vas a sacar,
y vuelve Claro, y ocurre como lo mismo, ¿no? Como la dinámica interna de la que uno a veces puede ser como una herramienta, ¿no? Como Mm, coach puede quedar uno ahí como, se da uno cuenta de, mm. uy, me usaron, claro, me dejé Sí, usar, claro. me Que no es, usaron, no me dejé usar. me Me dejé dejé me dejé usar. usar usar. por Ajá, no hacer Mira, las preguntas que tenía que hacer. está buenísimo esas mira, preguntas. Buenísimo. Gracias, Manuel. No, a ti, eh, vamos participación. a ver, por si alguien escribe algo más por acá. A ver, Manuel, un par de cosas. Uno, la primera y la segunda. Uno, que yo creo que te vamos a seguir buscando a lo largo del año para otras actividades que queremos hacer como capítulo, porque hay un espacio importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la práctica de coaching organizacional, en el que claramente tú tienes muchas cosas que puedes aportar a la comunidad. Y segundo, hay aquí algo que tiene que ver con la capacidad de distinguir y leer sistemas y reconocer el sistema del que estamos siendo parte. A ver, vivimos en el contenedor cultural del neocapitalismo. El capitalismo parte de la generación de un excedente permanentemente. El capital no conoce otro camino más que el de reproducirse. Y si lo que conoce es el reproducirse, pues se agenciará de los medios para que esto se pueda seguir dando y no hay ninguna razón para que, para que una empresa, dentro del modo de coproducción capitalista y las economías de mercado, renuncie a la generación de excedentes, porque eso Perfecto. implicaría la destrucción del sistema tal cual es. Y se vale. Y por lo tanto, yo creo que es importante también reconocer que de una u otra manera, o sea, la disciplina del coaching es un elemento dentro de esta construcción de las economías de mercado que promueven, entre otras cosas, desde la filosofía liberal, la libertad. Entonces, como que hay maneras de generar valor diferentes, unas expoliando a la gente siendo un humano y otras siendo humanos. Entonces, yo creo que tiene sentido para nosotros que reconozcamos Claro, que al final del día estamos al servicio de la reproducción de un modo de vida en el cual elegimos creer. claro. Y eso es importante aceptarlo, porque y no es ni malo ni bueno, pero luego también hay muchos colores y muchos matices de grises respecto a la mejor manera de servir a esos otros seres humanos que son parte de este gran colectivo y que en las organizaciones se manifiesta de diferente manera, ¿verdad? Pero tener bien claro esa gran sombrilla cultural, también tener bien claro el alcance de nuestro trabajo, también tener bien claro la importancia de trabajar con otros profesionales a la hora de hacer estos abordajes organizacionales, porque otros profesionales nos complementan la mirada, son capaces de atisbar esas situaciones y capaz de ayudar, de contribuir a que nosotros hagamos nuestra mejor contribución, valga la redundancia. De pronto estos consultores expertos en desarrollo organizacional, en gestión del cambio, con una mirada holística, que puedan complementarse con nosotros y abrir otros ojos, porque ciertamente tenemos nuestros propios sesgos, como antes has bien enunciado, por nuestra formación, por nuestra historia, por nuestro ideología y filiación política o lo que se quiera, y eso se va a manifestar a la hora de hacer el abordaje. Entonces también la invitación a que no abordemos estos procesos solos nosotros con solo lo que sabemos también, porque sin duda alguna otros nos van a abrir ojos como el día de hoy tú nos has abierto muchos ojos. Nos has abierto ojos, nos has abierto oídos, nos has revolcado la cabeza y si bien no han colocado aquí preguntas de las preguntas que se llevan, pues que se quieren hacer, sin duda alguna, lo menos que va a pasar es que nos llevemos la pregunta, ah, caray, y en todos estos años, ¿al servicio de qué estado? Claro. ¿Verdad? Así que nosotros, como yo, como director de formación del capítulo, eh, estoy de verdad feliz de que nos hayas regalado este espacio y cometiste el error de hacerlo también, que no queremos soltarte y vamos a querer que nos sigas acompañando en otros espacios. Así que gracias, gracias y muchas gracias. Ha sido muy lindo escucharte y le cedo la palabra a Liliana para que vaya haciendo nuestro cierre. Ok, gracias Francisco. En efecto, bueno, todo lo que te acaba de decir Francisco, ¿verdad que sí?
la fortuna es que tenemos mucho por construir como capítulo y muchos espacios y creo que sí nos puedes acompañar en bastantes. Tienes temas, uno no, muchos interesantes. Además entiendo también que tienes un libro eh, y creo que ese tema vale la pena también explorarlo, ¿no? En algún momento. Claro que Pero sí. bueno, agradecerte enorme por esa generosidad y traer todo. Y a todas las personas que estuvieron acá en este espacio, también agradecerles su presencia, contarles un par de cosas y es, ahorita hacia las 7 vamos a estar con Patricia Panador también. Vamos a estar explorando eh, un tema que ya he denominado la indignación y es el motor de desafío del statu quo desde el coaching y en el coaching. Eh, y ya mañana pues será nuestro cierre, que también tenemos otras dos ponencias que igual se las vamos a ir anunciando. Am, Nada, agradecerles a todos infinito por estar acá. Y Manuel, a ti, eternamente agradecida. Con todo el cariño, con todo el gusto, más que venir a enseñarme o aprender con ustedes, preparar esta ponencia también me ayudó a cuestionarme muchas cosas. De manera que aquí estoy escribiendo mi segundo libro, eso que creemos ser, se va a llamar mi segundo libro, tiene la primicia de Ok, conocerlo y ya en su momento a la comunidad le contaremos de qué se trata. Aquí estoy para ustedes, para seguir aprendiendo. Muchas gracias por invitarme y excelente espacio. bueno, muy amables. Y a todos ustedes nos vemos pronto en la siguiente ponencia para quienes puedan. Y mañana recuerden que también estaremos por acá, ¿vale? Un abrazo al corazón para todos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Voy a detener la grabación. Chao, chao.